Ahora sí, no os vayáis, que viene lo más interesante. Ahora os vamos a dar paso a vosotros, a los estudiantes. Vamos a contar con 7 proyectos finales de las distintas escuelas de Galicia. Y, bueno, Carmen, muchísimas gracias, curiosidad abierta. Y el primero de ellos es Andrea de la Iglesia Morañan. Yo no me voy a entretener nada porque va a hablar ella, van a ir pasando uno por uno, son 7. Andrea viene de la Escuela Antonio Failde y es de diseño gráfico su proyecto y se llama Zome. Andrea, ¿por dónde andas? Le damos una bienvenida, tranquila y adelante. Hola. Que me he olvidado de darle al vídeo. Hablo por este, sí. Hablo... Vale, para adelante y para atrás, ¿no? Bueno, hola. Bueno, ya lo han dicho, pero bueno, mi nombre es Andrea y vengo del Antonio Failde y os vengo a presentar lo que fue mi proyecto final. Os voy a poner así un poco en antecedentes para que entendáis bien lo que hice. Bueno, el problema al que yo me enfrenté es que en diseño, en cualquier tipo de disciplina, al final colaborar acaba siendo necesario, ya sea porque tienes un proyecto muy grande o porque necesitas ayuda. Y bueno, esto nos lo inculcan mucho en la escuela y hacerlo dentro de la escuela es bastante fácil. El problema es cuando se sale fuera y, claro, ¿dónde encuentras a alguien que encaje en tu perfil, de lo que necesitas y tal? Bueno, la respuesta que me daríais muchos de vosotros está clara, ¿no? Internet lo puede todo. Publicamos una story en Instagram o en Facebook y malo será que algún excompañero, algún colega, algún amigo no nos pueda ayudar. Pero yo le veo un lado malo, y es que hoy en día el uso de las redes sociales está tan masificado que yo creo que es bastante difícil separar lo que es el grano de la paja y realmente saber si la persona con la que estás contactando finalmente va a responder como tú necesitas. Lo siento, es que estoy súper nerviosa. Por eso, yo lo que propongo es crear una red social que facilite y fomente el trabajo en equipo entre diseñadores de diferentes disciplinas. Y para ello, el cliente ficticio que yo me decidí yo misma fue la Red Española de Asociaciones de Diseño, que muchos la conoceréis, la ADAG está dentro de esta asociación y bueno, engloba varias asociaciones a nivel España y sus objetivos son promover y hacer más visible la profesión del diseño. Por lo que mi público objetivo serían pues, los miembros de las diferentes asociaciones, que pues, son tanto estudiantes como diseñadores que están actualmente en activo, profesores y demás. Eso, como decía, hay muchas redes sociales que nos podrían ayudar con este problema, pero no están enfocadas en buscar compañeros de trabajo. Por eso, mi objetivo principal sería crear y facilitar la comunicación entre los asociados de las diferentes asociaciones de España y así crear un poco más de familiaridad y que todos estuviéramos así un poco más unidos y fomentar el trabajo en equipo. Pues con todo esto, yo lo que hice fue crear Zome, que es el prototipo de una red social que funcionaría en formato app y sería exclusiva para los miembros de red, por lo que tendríamos la certeza
de que la gente con la que contactáramos dentro de esta red social serían profesionales que saben lo que hacen. Bueno, esto es un pequeño moodboard. Me inspiré en la geometría, las moléculas, las fórmulas matemáticas y es en lo que basé mi diseño. La estrategia, como decía, la estrategia comunicativa se basa en conectar personas que solo tienen algo en común, en este caso el diseño, y para ello busco seguir un estilo minimalista, ligero, para realzar lo que es el contenido de la propia app y centrar la atención del usuario en los contenidos de una forma amigable y desenfadada. Y bueno, el producto final, este es el logotipo de la aplicación en el que pretendía representar, cada puntito sería uno de los usuarios y las líneas, pues los proyectos que crean juntos y así crean una nueva forma que sería pues la aplicación. En cuanto a la interfaz, implementé los colores corporativos para reforzar la marca y en la maquetación busco pasar desapercibida, como ya decía antes, para focalizarse en lo que el usuario subiría. Y bueno, esto sería la interfaz. Funcionaría como cualquier red social en la que tú te creas tu propio perfil y tienes una parte de tu portfolio para que la gente sepa el estilo que tienes y tendrías otro apartado para crear colaboraciones. Allí se verían los proyectos en los que ha trabajado la persona, en este caso, los proyectos que tienen abiertos y podrías ya desde ahí directamente hablar con esa persona y decirle, oye, pues me interesaría trabajar contigo o lo que sea. Bueno, como decías, eso es una interfaz que busca ser muy sencilla y muy minimalista, muy amigable para eso, pues fomentar su uso, no ser muy intrusiva. Y ya estaría. Muchas gracias, Andrea. Vale. Muchas gracias, lo has hecho fenomenal. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Sara Valcárcel. Viene el máster de Dirección de Arte de Vigo, de la Universidad de Vigo, y nos presenta su proyecto que es No Alto do Poleiro. Va a exponer aquí una serie de piezas, esperamos a que las monten y ella ya... Adelante, Sara. Moi boas tardes a todas e a todos. Son Sara Valcárcel. En primeiro lugar, quero dar gracias á organización do DAC por invitarme, á Universidade de Vigo por contar comigo para este evento. Eu estudei Comunicación Audiovisual en Santiago de Compostela e especialiceime en Dirección de Arte na Universidade de Vigo.
Hoxe estou aquí para presentar o meu proxecto no Alto do Poleiro. No Alto do Poleiro xurdiu como unha necesidade de expresión artística. Foi co tempo cando comezou a tomar o matiz de marca en vías de crecemento no que se atopa hoxe en día. Orixínase como resultado de mesturar ilustración, deseño e téxtil dunha maneira versátil e fresca. Como nace a idea? Pensada desde un punto de vista local, no Alto do Poleiro non é allea ao mundo globalizado que impera hoxe en día. A inspiración que a forma ven da natureza galega, do vento mareiro, das praias e dos solpores infinitos. Naceu no verán de 2018, pero levábase xestando durante moito tempo atrás. Esa inspiración tamén naceu nas cores do norte argentino, do sabor a doce de leite, do cheiro a mate, dos téxtiles incribles do pobo boliviano, das cascadas do Iguazú ou do frío glacial de Perito Moreno. Orixinouse en moitos lugares, pero non foi até cando chegou a friaxe berlinesa cando toda esa inspiración comezou a sentar baixo o manto europeo e converterse en algo máis. No Alto do Poleiro é unha maneira de expresar a grandeza planetaria, sabendo que Galicia é e será sempre o mellor lugar do mundo. É unha resposta morriña que chama a porta para recordar que, ás veces, sair da casa significa valorar o propio e entender que é o que o fai diferente a todo o demais. A morriña manifestouse en forma de postais e pósters das paraxes máis típicas da capital compostelá, as cales tiveron moito éxito, funcionando como motor creador para todo o que a seguiu despois. Foi neste punto cando xurdiu o proxecto de maneira modesta. O proxecto compite nun mercado moi saturado e competitivo. Pertence ás novas vías de deseño do sector artesá, un sector que mestura tradición e innovación, ao igual que o fai no Alto do Poleiro. Algúns dos puntos claves polos que se destaca son os seguintes: un estilo propio, deseños únicos e facilmente recoñecibles. Feito a man, unha produción feita a man de maneira artesanal. En terceiro lugar, a súa originalidade. Cada bolsa é exclusiva e diferente a todas as demais. A misión principal de No Alto do Poleiro é a de defender o Made in Galiza adaptado a un mundo globalizado a través do deseño, a ilustración e o téxtil. Como diría Eduardo Galeano, tes un ollo no microscopio e outro no telescopio. Búscase crear os mellores produtos respetando a nosa terra e lucir con estilo e elegancia o orgullo do que é noso. Comprende un target moi amplo de clientes, pois moita xente se identifica cos nosos produtos, dende a xeración X ata a xeración Z. No caso da xeración X, deseños enfocados a un segmento que opta por combinar goce, tempo cos seus, os millennials, un target que busca cambio constante, o movimento, así como lucir un look con estilo. E a xeración Z buscan disfrutar da vida vestindo con estilo, o que máis valoran o seu tempo de ocio e viaxar. A principal canle de comunicación da marca é o Instagram, que brinda un contacto directo cos consumidores e as súas preferencias, xerando un sentimento de comunidade cos mesmos. Instagram funciona como xanela aberta ao mundo e como un escaparate no que consumidores e curiosos poden estar ao tanto das novidades da marca. Insta Stories emprégase para ter un contacto directo cos seguidores, os cales forman parte do proceso creativo. Pregúntaselle polas súas preferencias, que pensan de temas concretos, música. E os obxectivos que busca a marca, que busca no futuro, entendendo que aínda nos queda moito por aprender e camiñar, son os seguintes: ser un referente do deseño galego, posicionar No Alto do Poleiro no mellor
lugar do mercado económico posible. E terceiro, e non por iso menos importante, chegar ao corazón dos consumidores. As principais canles de distribución nas que se move o noso produto é a través de venta, a través de feiras e outros puntos como un punto de venta físico na estrada, venta a través de Instagram, envíos por correo. No seguinte vídeo podedes ver un exemplo de compra nunha das últimas feiras ás que asistimos dun cliente moi especial. Aquí temos un posado robado. E para máis información podedes seguirme en Instagram. Moitísimas gracias pola vosa atención. Moitas gracias, Marta. Bueno, mentas van recollendo estas cousiñas, quero aproveitar para darlle as gracias ás escolas e sobre todo aos seus estudiantes e facer estes traballos que o proxecto final sempre é un proxecto que ten que ter moito corazón e moito sentimento, porque trátase do resumen dunha formación moi traballada e un gusto moitas veces ver o reflexo dese esforzo e dese bon facer que se supón que desde as escolas é malo que o diga eu, porque tamén son profe, pero intentamos facer entre todos. Entón, moitas gracias ás escolas por contar e ter a oportunidade de vir aquí e, sobre todo, moitas gracias aos estudiantes que queren amosar o seu traballo. E tamén, pola parte que me toca, eu agradezco moito a DAG todo o traballo que fai por ternos presentes. Estou dando as gracias por dúas vertentes, eu tamén son socia de DAG e son profesora, entón teño que dalas polas dúas. E agora tocalle o turno a Borja Pérez, que ven da Pablo Picasso, tamén de deseño gráfico, a presentar... Perdoa, sí. Perdoa porque liéime eu, un segundiño, perdoade. Presentou Sara Valcárcer, gracias Sara, porque antes chamei a Marta. Agora que ven Marta Collazo, que ven da Mestre Mateo, de deseño de produtos, a presentar a colección de utensilios e soportes para a gastronomía galega. Benvida, gracias Marta. Perdoa. Muy buenas tardes. Me llamo Marta Collazo, soy diseñadora de producto y voy a presentaros mi trabajo de fin de estudios en la Escuela Mestre Mateo. Uy, pero esto no va a quedar puesto ya. Perdona, es que no entiendo, perdón. No iba que cómo se pone, que yo no entiendo esta máquina, Jo. Es que no soy de Mac. Ahora sí. Vale, nada, gracias. Bueno, ahora sí, venga. Pues eso, me llamo Marta Collazo, soy diseñadora de producto y voy a presentaros mi proyecto de fin de estudios en la Mestre Mateo. Mi proyecto consiste en una colección de utensilios y soportes para gastronomía inspirados en elementos típicos o tradicionales de la gastronomía gallega. Está diseñada para que sea posible fabricarla tanto de forma artesanal como industrial. El material principal es el grés y en algunos elementos se incluye también algo de madera, corcho y acero. No hay ni una sola pieza de plástico. Escogí este tema porque, por mi forma de entender esta profesión, creo que el diseño de producto está excesivamente vinculado a la fabricación industrial y a la producción en serie.
y por este motivo quise acercarlo a un modo de producir más artesanal, manual, cercano y sostenible. Escogí el grés como material principal porque uno de los requisitos que me puse era que el material cerámico debía ser el mismo para todas las piezas, independientemente de su función. Una de las piezas está diseñada para ser expuesta a altas temperaturas y a choque térmico, por lo que el material cerámico debía ser de alta temperatura. Los elementos de la colección son los siguientes: juego para pulpo, dispensador de licores y vinos, vaso de chupito y cunca, juego para queimada y cubierto versátil para tapas. Juego para pulpo. Se trata de un juego de 7 elementos destinados a responder a todas las necesidades detectadas durante la ingesta de una ración de pulpo. Tiene 2 elementos principales: la base para el plato de pulpo, que constará de un espacio destinado al almacenamiento de los palillos y otro espacio destinado al almacenamiento de la salsa resultante de mezclar sal, aceite de oliva y pimentón. Posee una abertura lateral para facilitar su agarre y manipulación. El plato de pulpo es un modelo estándar de 18 centímetros de diámetro, que está perforado para permitir el filtrado de la salsa. El segundo elemento principal es la base para la panera, que además del espacio para el pan, constará de 2 espacios adicionales en los que se sitúa la aceitera en un lado y el salero y el pimentero en el otro. También posee una abertura para facilitar el agarre. Además, la aceitera está diseñada para poder incorporarle en la boquilla un dispensador de corcho y acero inoxidable, del que existen gran variedad de modelos en el mercado. Dispensador de licores y vinos. Es un sistema de 3 elementos: dosificador de licores y vinos, base y tapón. El dosificador, de forma cilíndrica con aristas redondeadas, pivota sobre una base que lo sostiene, de forma que sea más sencilla su manipulación. Podrá contener hasta 750 mililitros. Posee una apertura superior para la introducción del líquido y un saliente o boquilla por el que se dispensa el contenido. Vaso de chupito y cunca. El vaso de chupito y la cunca de vino siguen la misma línea de formas redondeadas y poseen una base que les da estabilidad. El recipiente y la base están unidos, formando un único elemento. Son de tamaño amplio. Ambos pueden combinarse con otros elementos de la colección. Juego para queimada. Se trata de un sistema de 5 elementos: base, tapa, bandeja alta, bandeja baja y cazo. Los elementos son apilables y encajan unos con otros para formar un solo volumen general que ensambla todo el conjunto. Funciona de la siguiente forma: una de las bandejas bajas se sitúa debajo de la pieza base a modo de protección. La otra sirve para albergar los granos de café, los trozos de fruta y otros elementos con los que cada usuario quiere acompañar al aguardiente. La bandeja alta está destinada a albergar los vasos de chupito que irán contenidos dentro del conjunto. En la tapa hay una pequeña perforación para permitir la entrada de aire y así impedir que se cree efecto ventoso o vacío en el momento de apagar el aguardiente ardiendo. Además, hay un pequeño asa para el cazo que irá colgado en la tapa. Será posible, si el usuario lo desea, añadir o eliminar alguna bandeja, y esto no alterará la funcionalidad del conjunto. La base puede contener 1 litro de aguardiente y otros elementos sólidos a la vez. Por criterios de fabricación es necesario producir por separado el asa de la tapa, el soporte para el cazo y las patas, que se unen a sus correspondientes elementos cuando la pasta cerámica está en punto cuero. Y por último, cubierto versátil para tapas, que está fabricado en madera de pino laminada y cuya forma puede modificarse para así variar la función que debe cumplir, adaptándose a las necesidades de cada usuario. Consta de una parte destinada a actuar de cuchara en un extremo y otra destinada a actuar de tenedor en el otro. Además, 2 de las 3 púas del tenedor podrán ser retiradas, doblando o partiendo la base de estas gracias a una incisión, para así convertirse en un pincho o palillo. Estos han sido los 5 elementos de mi colección, con los que pretendo hacer que la experiencia del cliente o comensal mejore con todo lo que hay en la mesa. Es decir, crear una experiencia diferente, lúdica, circense y divertida. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias. Gracias, Marta. Un proyectazo, ¿eh? Ahora vamos a dar o paso a Borja Pérez, da Pablo Picasso, de diseño gráfico, que presenta esta vez sí Salseo. Borja.
Hola a todos. Gracias. Tenía tantas ganas de salir que me han presentado antes. Esto es terrible, chicos, porque yo ahora mismo me siento aquí como Albert Rivera cuando os va a dar un meeting. Es muy mal, de verdad. Bueno, me llamo Borja, voy a presentaros mi trabajo final de estudios, que es una revista, voy a venderos una revista, se llama Salseo, y a ver si tenemos aquí el pasador. Sí, vale. Lo primero que me gustaría comentaros es que Salseo no es una idea solamente mía, sino que el concepto, como si dijéramos, es de un compañero y un amigo que se llama Martín, que es fotógrafo, que no ha podido venir, pero me hubiese encantado que estuviese aquí. Os voy a comentar que la estructura de la presentación es una serie de preguntas y unos GIFs. Las preguntas porque como diseñadores entiendo que nos las hacemos siempre antes de empezar a diseñar, para quién va dirigido, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿no? Y los GIFs porque creo que como generación vais a ver que la revista está dirigida a los millennials, entonces como generación creo que es un formato de imagen que nos representa bastante, ¿vale? Vamos a empezar. ¿De qué va el proyecto? Vale, Salseo es una revista millennial transmedia. Vamos a explicar esto un poquito. Es una revista física de millennials para millennials, pero que no solamente va a ser física, sino que va a estar en diferentes soportes. La vamos a tener en una web, la vamos a tener en una app, la vamos a tener en los kioscos en físico y además vamos a tenerla mucho en redes sociales, ¿vale? ¿Qué es Salseo en sí, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Vale, Salseo es la cultura millennial, la cultura de muchos de los que estamos hoy aquí, más aparte nuestro punto de vista acerca de muchos de los temas que nos preocupan o de muchos de los temas de la sociedad, como si dijéramos, ¿no? Como decía antes Artur, el Libero tratan aparte del fútbol pues temas de sociedad, de política y tal, pues digamos que Salseo le quitaríamos la parte del fútbol y solamente la haríamos los millennials, entonces sería una especie de Frankenstein, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Salseo es importante? Bien, tanto Martín como yo pensamos que como generación no tenemos el espacio ni el formato adecuado para expresarnos. Es decir, como millennials no nos vais a ver en debates políticos, no nos vais a ver presentando telediarios, no nos vais a ver en muchísimas partes. Vale, parece ser que nuestro espacio son solamente las redes sociales y que la idea que se tiene sobre nosotros es que somos vagos, que no nos gusta hacer nada, que solamente queremos hacernos fotos. Vale, pues esa no es la realidad, ¿vale? Muchos de nosotros no somos así. Entonces, creamos cultura, hacemos cosas muy buenas, lo acabáis de ver. Las 3 chicas que han pasado delante de mí han hecho cosas maravillosas. Pues, ¿por qué no reivindicamos esa voz en un formato en el que nos sintamos cómodos y en el que no dejemos entrar la voz de otras personas, solamente la nuestra, ¿vale? Nos podrán quitar un formato en el que no nos sintamos cómodos, nos podrán quitar la libertad, pero no nos quitarán Salseo, ¿no? ¿De dónde viene el nombre? Vale, el nombre surge de una lluvia de ideas, pero esta lluvia de ideas viene muy condicionada por el concepto, ¿vale? Random, esa aleatoriedad que se nos apropia, como si dijéramos, como generación, ¿no? Y sobre todo también los prejuicios que se tienen no solo sobre la generación, sino sobre el resto de cosas, ¿no? Siempre que miramos algo nos dejamos guiar por la primera impresión. Entonces, si nosotros nos dicen que una revista se llama Salseo, enseguida pensamos que va a ser de cotilleo, que va a ser de prensa rosa, ¿vale? Pero el caso es que nos vamos a encontrar una cosa totalmente diferente. Esto es cultura. Vamos a ver ilustración, vamos a ver arte, vamos a ver política, vamos a ver sociedad, vamos a ver música. Y no tiene nada que ver con el cotilleo, pero por eso, porque no debemos dejarnos solamente guiarnos por el primer vistazo que veamos o por el nombre, sino que realmente tenemos que mirar un poco más adentro, ¿no? Lo mismo nos pasaría como generación, no nos dejemos llevar por una generalidad de cómo son los millennials, sino que realmente veamos que también hacemos cosas, ¿vale? Como los catalanes. Vais a ver aquí un poco el brand book, el estilo gráfico de la revista, ¿vale? Vamos a meternos ya sabéis cómo es el concepto, vamos a meternos un poco ya en faena. Las reglas las ponemos nosotros como millennials, ¿vale? Las reglas son que no hay reglas. Salseo es millennial, pero también es cultura, que no son dos cosas incompatibles, ¿vale? 2 de nuestros ídolos, que son, pues, tanto para Martín como para mí, que son Manuela y Rosalía,
unos más que otros, pero bueno, veis que son dos generaciones totalmente diferentes, pero que pueden casar perfectamente. Y Salseo es brilli, brilli, mucho glam, ¿vale? Nunca hay suficiente. A pesar de que Mies decía que menos es más, en este caso más es más. Como a muchos de estos que piensan que los millennials pues, somos una generación desastre, no sabemos que no les gusta esto, si compras Salseo te vas a tener que comer nuestra opinión, ¿vale? Pero si te lo da Ryan Gosling, pues siempre se hace un poquito más... Ahora, definiros vosotros, ¿vale? Y empezad a participar en Salseo. ¿De qué trata la revista? Vale. Aquí ya nos ponemos un poquito más intensitos. Salseo son temas de calado social, ¿vale? Siempre todos los números van a versar sobre un tema principal, que puede ser pues, el sexo, la comunidad LGTB, la religión, el concepto nuestro propio de generación, la política, la educación, la inmigración, ¿vale? Temas que digamos que no son muy triviales, no son para jugar, intensitos. ¿Qué concepto hay detrás de todo esto? Vale, ahora vamos a leer un poquito, ¿vale? Un trocito de texto. Si Donald Trump y Kim Jong-un fueran millennials, el mundo ya se habría extinguido. Porque los millennials son malos y terribles, son vagos y solo piensan en la foto delante del espejo. No se meten en política, piensan que todo es fácil de conseguir y no se comprometen. Además, están abocados a la depresión y a ser infelices. Esto es lo que dicen de nosotros, pero ¿qué decimos de nosotros mismos? Salseo es un altavoz para mostrar que somos más cultura que calle. Touché. Y como os decía, nos vamos a meter más en la faena del tema gráfico para que veamos un poquito cómo está construida la revista. Rosa, rosa y más rosa. Parece que el rosa, como diseñadores, lo tenemos infravalorado y infrautilizado. Parece que solo sabemos hacer leche desnatada y productos femeninos, lo cual no deja de ser sexista, ¿vale? Entonces, Salseo es rosa, rosa y más rosa. Veis aquí una paleta de estilo de la revista, se utilizan dos tipografías principalmente, una serif y una sans serif, y dos paletas cromáticas, una primaria y una secundaria. Este es el estilo que vais a ver en toda la revista, ¿vale? Ahora veremos unas cuantas páginas. Dentro de la tipografía hay una en especial que, bueno, los que diseñáis sabéis que hay veces que te pones a buscar una tipografía porque no tienes muy claro cómo debería encajar, qué deberíamos incluir, ¿no? Y es como el Tinder, ¿no? Vas haciendo swipe a la izquierda, swipe a la derecha, esto no me gusta, esto así, pero cuando el concepto es tan claro, realmente encuentras una tipografía que es perfecta, lo tienes, o sea, listo, ¿no? Esta tipografía, diseñada por Fabio Biesel, es una neogrotesca que tiene unas ascendentes pues, inclinadas, tiene transformaciones en las letras, ¿vale? Que realmente es una tipografía como un poco desastrada, pero a la vez si la utilizamos mucho, vemos que tiene mucha identidad, vemos que funciona muy bien en los textos, entonces como generación además nos representa mucho, es un concepto bastante redondo. Dentro del formato está pensado para que la fotografía tenga mucha importancia, entonces es un formato bastante grande, surge de un pliego de 50 por 35 y bueno, a la hora de doblarlo pues tenemos un pliego un poquito más grande que una 4, ¿vale? No llega a ser una 3, pero sí que un poquito más grande que una 4. En la retícula, pues la parte útil que se utiliza de la revista fuera de los márgenes está dividida en 12 columnas, de las cuales estas están divididas horizontalmente en incrementos de 12 puntos. Y Martín tenía muy claro que la referencia al punk tenía que estar ahí, ¿no? Salseo también tiene esa parte transgresora de decir, no me gusta lo que estoy viendo, voy a cambiarlo. Entonces, me pidió que creáramos un logotipo, una especie de símbolo específico para la portada, ¿vale? Basándonos en portadas de discos, de libros y en logotipos de gente que está haciendo cositas así del punk, ¿vale? Entonces surgió esto, que no es el logotipo que vamos a ver, el identificador que vamos a ver en la revista, pero solamente lo vamos a ver en la portada. ¿Cómo se construye la identidad de la revista? Pues con el rosa, con la tipografía que acabamos de ver, con la repetición de los grafismos, porque Salseo repite, Salseo grita, Salseo utiliza mucho las mayúsculas, y con un grafismo manual que también nos representa bastante. Tenéis el rosa, tenéis la tipografía, la repetición y el grafismo ha desaparecido. Pero lo vamos a ver ahora. Os voy a poner unos pliegos de la revista para que veáis cómo se articula todo, ¿vale? Tipografía con contorno, deformación, como os decía, el rosa, una fotografía también a pantalla completa, la publicidad dentro de la revista, que no es una publicidad
ya me llega el pliego de la publicidad, lo tengo que meter así. No, la publicidad que vaya a ir en Salseo tiene que ser específica para la revista, ¿vale? Tenemos una sección también de música y de que estáis escuchando. Veis aquí las columnas, la página maestra de las entrevistas, el famoso Martín. Esto en principio eran 2 portadas que se desecharon, 2 bocetos de portada, porque no teníamos muy claro qué deberíamos representar en el primer número. Es una referencia y una reflexión sobre la generación millennial. Entonces, ahora os enseñaré la portada, pero estos quedaron como desechados, ¿no? Aquí veis el grafismo, veis la superposición, el consultorio del amor, importantísimo. Y lo que os decía, la publicidad que entra dentro de Salseo siempre es dedicada. Para que veáis portada y contraportada. Y bueno, parte interior de la revista, lo que veíamos de la repetición, vemos aquí repetición constante. Y a modo de conclusión, pues Salseo, por suerte, está siendo ya un proyecto en construcción que seguramente lo veamos en enero. Me gustaría invitaros a todos los que estáis aquí, que sois millennials, a que participaseis, a los que no, que la compréis cuando salga. Pero también me gustaría mucho agradecer a Xavier, que fue mi tutor en el proyecto, que no está, y a Gloria, que sí que está y me ha aguantado también. Y nada, eso es todo, chicos, gracias. Moitas gracias, Borja. Bueno, ahora tócalle a Daniel Miguélez, que ven de Aula D, do ciclo formativo do Grau Superior de Gráfica Publicitaria, e vennos a presentar Mini. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí y gracias a la organización por permitirnos presentar nuestros proyectos y sobre todo a la Escuela Aula D por también permitirme traer este proyecto de fin de curso y poder enseñarlo. Y bueno, os pongo un poco en contexto antes de empezar. Este proyecto es un proyecto cerrado que propuso la escuela y consistía en la revisión de la marca Mini en un supuesto en que se pasasen al motor eléctrico en todos sus modelos, ¿no? Uy, perdón. Vale. No, espera. No se pone la pantalla completa. Vale, reproducir. Vale, ya está. Vale, pues empezamos. Bueno, como he dicho, este proyecto consiste en rediseñar la marca Mini, basándonos en que van a pasar a ser completamente coches eléctricos. Y voy a empezar hablando un poco por los conceptos en que me he basado para poder enfocar este proyecto. El primer concepto es la simplicidad, por el hecho del paso de un motor de combustión que es mucho más complejo a un motor eléctrico, que tiene muchos menos elementos y es mucho más eficiente. Y el segundo concepto es la limpieza, ¿no? Que también viene acorde pues, con el modelo de energía y con el número de emisiones, ¿no? En caso del coche eléctrico, sin ninguna emisión. Vale. Y el tercer concepto en el que me he basado es en el minimalismo, que engloba los dos anteriores. Y bueno, creo que es una base importante para enfocar todo el proyecto y bueno, resolver la gráfica corporativa. Vale. Ahora os explicaré un poco los colores que he usado en el proyecto y por qué los he escogido. El color principal va a ser un negro carbono, un gris muy oscuro. Bueno, aquí digo qué pantón es. Y bueno, hace referencia a la carrocería que va a ir en fibra de carbono, ¿no? Los coches eléctricos, sobre todo, pues necesitan que materiales ligeros y a la vez resistentes y la fibra de carbono pues, se va a utilizar mucho en este tipo de modelos. Y el siguiente color sería un gris así más claro, un gris perla, y también hace referencia pues, al material de que están hechos el esqueleto del coche, por así decirlo, ¿no? el chasis. A continuación, bueno, os voy comentando paso a paso el proceso creativo, ¿no? Hasta llegar a la logomarca final.
Y me baso principalmente en la simplificación. Aquí vemos el emblema de Mini, antes de que hace poco hayan hecho rediseño, hace un par de años. Y aquí vemos ese rediseño y lo que pretendo es ir un paso más allá en la simplificación y eliminar elementos que yo creo que sobran, ¿no? En este caso he eliminado los círculos y las alas y para sustituirlos he expandido de alguna manera, bueno, he creado espacio entre los caracteres ocupando ese espacio no sobrante. Y bueno, a partir de ahí pues empiezo a trabajar en el diseño y creo que es una buena base para empezar a diseñar, ¿no?, la futura logomarca. Y bueno, aquí explico un poco cómo llego a la logomarca final. Bueno, hablo un poco de la construcción y vale. Lo que intento ahora es trabajar sobre todo con la tipografía, porque no quiero añadir ningún otro tipo de elemento. Y parto de la tipografía. La que está arriba es la actual de Mini, que es parecida a una Arial o una Helvética. Y la inferior, que vale, no instalé la fuente, bien, debería ser una Futura. Vale, y las Futura tienen unas terminaciones que son más en punta, ¿no?, con unas terminaciones más puntiagudas, y las fusioné. Y como resultado, bueno, creé este diseño, ¿no? A partir de aquí lo que quise hacer es simplificar aún más la gráfica y eliminar elementos que componen, bueno, este diseño, pero que mantuviese su legibilidad, ¿no?, que siguiésemos leyendo Mini. El resultado es este. Vale. Y esta sería la logomarca final. Y ahora os la mostraré sobre la retícula, cómo quedaría. Vale. Y bueno, es una logomarca que está los pesos compensados, visualmente equilibrada y tiene los elementos están equidistantes entre ellos. Y aquí, bueno, enseño de dónde saco el margen de seguridad, ¿no?, de la logomarca, en este caso de la descendente de la N. Y bueno, y ahora aquí comento un poco las tipografías que voy a usar a lo largo del proyecto. Esta sería las consolas, una tipografía que hace referencia a todo el mundo, ¿no?, de la electrónica, de la tecnología, ¿no?, que van a ir equipados estos coches, ¿no?, que van a ir, bueno, es el pilar, ¿no?, de esta nueva tecnología. Luego la Montserrat, que es una tipografía, una tipografía muy limpia y que respira mucho, y yo creo que también es, bueno, de alguna manera representar los valores que comenté antes, de simplicidad, de limpieza. Y luego a partir de la logomarca creé una tipografía que le denominé New Era por el tema de esta nueva etapa de Mini. Y bueno, y esta se utilizaría, por ejemplo, para los modelos de los diferentes modelos de Mini, ¿no? Por ejemplo, aquí hice un montaje, ¿no?, con un modelo que existe hoy en día, que es el Clubman, y así es como quedaría más o menos, ¿no?, usando esta tipografía. Ahora os voy a comentar un poco las aplicaciones de papelería y otro tipo de aplicaciones corporativas. La papelería, bueno, aquí explico que los elementos en los que me apoyo a la hora de desarrollar la papelería están sacados de la propia logomarca. Estos son las figuras geométricas que la componen y aquí se pueden ver, bueno, la disposición de los diferentes elementos y cómo creo la papelería, ¿no?, manteniendo el estilo minimalista. Y bueno, ahí se puede ver pues, la factura, la carpeta, hojas de cartas, sobres. Vale. Y ahora aquí os enseño las otras aplicaciones que he creado y he generado también una especie de patrón de diseño que voy a repetir en estas aplicaciones y que hacen también referencia al tema de lo eléctrico, de circuitos y también usando los elementos de la logomarca. Este sería, por ejemplo, el camión corporativo de Mini, el vehículo corporativo, posavasos y taza, la gorra corporativa y hemos diseñado también una revista, ¿no?, que se lanzaría a la vez que el coche eléctrico y donde se explicaría pues, las funciones de este nuevo coche, el porqué de esta decisión de Mini. Y ahí os enseño el diseño un poco. Un pantallazo, por ejemplo, de lo que podría ser su web, siempre con temas de naturaleza, con la carretera y sin que aparezca el coche, ¿no?, como simbolizando que no deja huella, ¿no?, en el entorno, este coche eléctrico.
Y bueno, aquí en el regalo promocional se me ocurrió pues, crear una línea, ¿no?, de productos de Mini, llamada Mini Memories, que lo que haría pues, sería hacer un guiño a estos elementos que hemos dejado atrás, ¿no?, con este paso al coche eléctrico. Y en este caso se me ocurrió hacer pues, una botella con el combustible que ya no vas a necesitar más con este paso, ¿no?, al coche eléctrico. Y ahora, bueno, os comento un poco la publicidad. También hice una campaña de publicidad que acompaña ese lanzamiento de este coche, bueno, de esta nueva marca, porque es una nueva marca, no es un coche. Y bueno, os voy a empezar hablando un poco del concepto en el que basé y luego os enseño las creatividades. El concepto es la unión del ser humano y el automóvil eléctrico, que es lo que tenemos en común. Y lo principal es que los dos nos movemos por electricidad, ¿no? Los dos transmitimos información a través de impulsos eléctricos, de electricidad, tanto los ordenadores como las personas, tanto esos futuros coches eléctricos como nosotros. También tenemos, bueno, semejanzas morfológicas y, lo más importante, el movimiento, ¿no? Las personas, nuestros músculos se mueven a través de impulsos eléctricos, igual que se va a mover ese futuro coche Mini. Y bueno, a partir de estos conceptos generé dos premisas. La primera, que es que compartimos una misma energía, tanto las personas como el coche eléctrico. Y la segunda es que nos unen unos mismos principios. Con estos principios me refiero a los principios de conservación, ¿no?, de la naturaleza. Esta futura marca Mini se preocupa, ¿no?, por el tema de la conservación del planeta, y el cliente potencial también. Y de estas dos premisas surge el eslogan, ¿no?, de la campaña, nos mueve un mismo impulso, que acompañará, bueno, pues todas las aplicaciones que os voy a enseñar ahora. Esta sería la valla, por ejemplo, y bueno, os voy enseñando una a una. Este sería el MUPI, esta sería las banderolas, y bueno, os explico un poco. El tema principal, pues es lo que intento reproducir, es la fusión, ¿no?, entre el coche, la naturaleza y el ser humano. Nunca aparece, ¿no?, el coche en estas imágenes, como lo que he dicho antes, que no... Perdón. Ayuda. ¿Qué pasó aquí? Vale, pues explico un poco el tema de las imágenes de la campaña y ya lo acabo ahí. Pues nada, lo que quería explicar era lo que os comenté, bueno, de la fusión del coche con el ser humano, cómo se representa ahí en la imagen, y la naturaleza, ¿no?, cómo está presente en todas las imágenes. Y con el cielo lo que pretendo es representar esta etapa de transición y de cambio que hay en cuanto al tema de emisiones. Y bueno, la última diapositiva sería el teaser de la campaña, pero no lo puedo reproducir, así que lo siento. Moitas gracias, Daniel. Non pasa nada, que sempre pasa algo nas presentacións, senón non ve unha xornada... Era demasiado épico, non? Bueno, ahora damos o paso a Ana Gómez, que ven da Escola de Arte Superior de Diseño Ramón Falcón. Ven a presentar o seu proxecto Cento Voando, que tamén é de diseño gráfico. Bueno, pues yo soy Ana, como bien ha dicho Natalia, y vengo a presentaros mi proyecto que se llama Cento Voando. Perdón, Vale. Cento Voando nace de una inquietud personal. Yo lo que quería era representar gráficamente los paseos que doy con mi hija por la ciudad. Entonces, queriendo hacer de esto algo más útil y que sirviera para el resto, pues decido transformarlo en una guía visual de paseos por Lugo para niños. Entonces, este proyecto consiste en una guía de paseos, en un mapa que lo complementa, unas postales promocionales
y un manual de imagen corporativa que termina de dar coherencia a todo el proyecto. Ay, para adelante. Vale, entonces el target serían niños a partir de 6-7 años, que es cuando aproximadamente comienzan a leer y cuando comienzan a poder interpretar un mapa con sus símbolos. Porque en realidad yo me doy cuenta de que en Lugo y en muchas ciudades en general, pues no hay folletos, ni mapas, ni guías turísticas que estén pensadas para ellos. Siempre están llenas de datos, de fechas. Entonces yo, queriendo llenar este vacío que pienso que existe, decido diseñar este proyecto, pero sin descartar a un público adulto. O sea, quiero que sea una guía que guste al público infantil, pero también al público adulto. Vale, para hacer este proyecto, pues me documento y os pongo como ejemplos estos álbumes ilustrados de viajes de capitales del mundo. Los dos primeros ya son antiguos, pero me gustan y los pongo porque son muy expresivos, descriptivos y están dirigidos al público infantil, pero también gusta al público adulto. El tercer ejemplo es un ejemplo más actual, pero bueno, coincide que la protagonista es una hija y su madre que pasean por Londres. Y el último ejemplo pues es tal vez a lo que mi proyecto se parece más gráficamente. Porque bueno, mi proyecto no pretende ser un álbum ilustrado, pero quiero que tenga esa esencia. Vale, como referentes de estilo tengo, pues como le pasa a todo el mundo, muchísimos. Sí que es verdad que bueno, me gusta mucho pues el estilo Knife, por llamarlo de alguna manera, la literatura infantil, Maurice Sendak. Y bueno, esto es un pequeño resumen de lo que de lo que me gusta y lo que pues supongo que de alguna manera mi proyecto también tiene. Cento Bando. Primero comienzo por pensar en un naming porque bueno, lo veo importante para dar coherencia a todo el proyecto. Y lo de Cento Bando viene del refrán más vale pájaro en mano que ciento volando, pero traducido al gallego. Y al quedarme con la segunda parte del refrán, lo que intento es quedarme con el significado contrario, con querer soltar lo que se tiene para atreverse a poder arriesgarse y querer conseguir otras cosas. Por otro lado, alude a los estorninos, que son un personaje secundario en esta guía, y por otro lado refuerza el título de la guía, el subtítulo, que es 100 paseos por Lugo, porque aunque esta guía propone un paseo, se supone que tiene tantas alternativas o variantes que hace que pueda valer por 100. Es como una exageración que sirve como reclamo. Entonces, como con todos los elementos del proyecto, comienzo bocetando para hacer la marca. Primero quiero hacer algo más caligráfico, está bien, pero sigo probando cosas, algo más cercano al lettering, hasta que al final, bueno, reforzando lo que es Cento Bando, me doy cuenta de que una tipografía en mayúsculas así tipo globo, pues como que queda más coherente. Entonces se me ocurre reforzar la marca con la gráfica de una silueta de una niña a la derecha, señalando a tres siluetas de los pájaros, de los estorninos en la parte de arriba. Entonces la gama cromática que utilizo es la de arriba. Y de esos 5 colores que tengo, pues me decanto por el tercero porque se ajusta más a la idea de silueta. Luego seguimos con el mapa de Lugo. Parto de un mapa que ya está hecho, porque claro, no me puedo inventar nada. Decido qué quitar y qué poner y ya sobre eso pues me dispongo a diseñar todos los elementos. Comienzo por la Catedral de Lugo, hago una serie de bocetos hasta obtener una especie de icono y con ese mismo estilo pues diseño el resto de elementos. Y así es como pues llego a este mapa, que es en realidad la zona de dentro de la muralla, con toda una serie de iconos representando lugares importantes, sus números con una leyenda abajo, y a la izquierda se me ocurre hacer un módulo que servirá como patrón del mapa y lo utilizo en el reverso del mapa, porque al final lo que se consigue es un mapa desplegable, algo más grande que una 3, que se dobla, bueno,
para que quede doblado en un tamaño que se ajusta al de la guía. Entonces ya veis el mapa en el centro, luego arriba y la leyenda abajo. Luego seguiríamos con el diseño de los personajes, porque yo ante todo tenía claro que lo que quería era que hubiera un personaje, en este caso una protagonista, que es un alter ego de mi hija. Entonces, este personaje iría acompañando en la guía todo el rato. Entonces, comienzo con un dibujo más o menos realista, pero bueno, me doy cuenta de que esto pues, no funciona tan bien y pues quito lo que sobra para obtener un lenguaje más gráfico. Así es como al final obtengo este personaje que se llama Xulia, lo desarrollo un poco para ver qué juego da y bueno. Hago lo mismo con el personaje secundario que siempre va marcando el camino a seguir a lo largo de la guía. Comienzo documentándome, luego hago bocetos y al final obtengo esta serie de siluetas. Para la guía de paseos, lo primero que tengo que pensar es en qué formato darle. Entonces, al principio pienso que una forma de plegarlo original pues, sería lo más interesante, pero como no dejo de pensar que al final el último receptor va a ser un niño, probablemente esto resulte engorroso y acabe rompiendo la guía. Por eso es que decido hacer un folleto en acordeón, con su parte trasera, anverso y reverso, y decido qué ilustrar en cada página. Así, bueno, no he puesto todas las páginas por una cuestión de tiempo y de espacio, pero bueno, he elegido las que en ese momento más me gustaban. Y bueno, la primera sería la portada, la última la contraportada y luego una serie de ilustraciones para cada parte del trayecto. Y esto ya serían artes finales, bueno, una serie de mockups donde muestro cómo quedaría al final los 3 primeros cuadros para que se vea lo que es la guía doblada, plegada, los cuadros de abajo donde se ve el mapa, también plegado. Esto sería el mapa también para que se vea mejor. Esto sería la guía desplegada, por delante y por detrás. Y bueno, por último también, como dije al principio, pues también diseño una serie de postales promocionales que irían en el mismo sitio donde se ubicarían las guías y los mapas, servirían como reclamo más que nada del proyecto. Y por último decir que bueno, pienso que es un proyecto que podría funcionar porque a día de hoy no existe nada parecido en la ciudad de Lugo. Sí que hay libros publicados que promocionan la ciudad para un público infantil, pero al final no dejan de ser libros que hay que comprar y esto pues sería gratis. La idea es presentarlo al Concello o a la Xunta o a la administración pertinente y proponerlo tal vez en otros idiomas para otras ciudades. Y esto sería todo. Moitas gracias, Ana. Gracias. Bueno, só nos faltaban a tortilla co sensor para rematar en Lugo. E agora damos paso a César Novoa, que ven da Escola Marcelo Macías, tamén de Deseño Gráfico, a presentar o seu proxecto de Deseño Gráfico e Publicitario. Bueno, hola, soy César y os vengo a presentar mi proyecto que va a ser Comic Jail. Comic Jail es una tienda de cómics, pero no una tienda de cómics cualquiera. Queremos hacer una tienda de cómics un poco distinta y lo que queremos hacer es, en vez de centrarnos tanto en los cómics, en los superhéroes, queremos centrarnos un poco más en los villanos, que dentro de lo que cabe, el cómic sin el villano pues no tendría nada que hacer. Entonces, vamos a centrarnos en una cárcel. Sería una mezcla haciendo que tanto la tienda sería como una cárcel donde están los cómics, de ahí el nombre, en la que...
A ver, que me centre. Tenemos la cárcel donde... joder. Vale. La cárcel sería... hacemos una historia paralela a la tienda en la cual es una cárcel de cómics dirigida por un villano que sería el alcaide. Este villano lo que hace es aprovecharse de los villanos que están encarcelados en esa cárcel para vender sus servicios y sacar provecho de ello a mayores. Y así controla todo el crimen organizado desde la cárcel y es más complicado poder pillarle. Bien, en esto hacemos una mezcla entre cómic y villano, mezclándolos entre los dos, haciendo lo mismo. En la tienda lo que hacemos es vender lo que vendrían a ser los villanos, que son los cómics, para que puedas aprovechar sus servicios. Gracias. Bien, empezamos. El logo. En el logo se divide en dos partes, por así decirlo, divididas entre las dos tipografías. La parte donde está cómic, que representaría un poco la parte como representando este tipo de tipografía, que es una tipografía stencil, con la cual se pintaban las cajas de munición en la guerra, y entonces con esto conseguimos hacer como una similitud con el belicismo, los crímenes y demás. Por otra parte, en la parte de Yale, que queremos representar un poco los típicos sellos de Top Secret que podemos ver en las pelis policiales y demás. Y con eso, pues también introducir la parte, pues, las comisarías y demás de las tiendas de cómics, que también forman parte un poco de toda la historia. Y por último, en la M la cambiamos por este símbolo que representa las marcas que se van haciendo en las paredes, en las cárceles de los prisioneros. Y que también la vamos a usar en toda la parte de la corporativa para usarlo como tanto símbolo de la marca como apoyo gráfico para todas las aplicaciones. Vale. El logo, el que ya acabamos de ver, la versión principal, y aquí en este lado tenemos una versión que se utilizaría en caso de que hubiese en el fondo imágenes, para que no se pudiese confundir el logo con partes de la imagen y se pudiese diferenciar mucho mejor. Y después las dos opciones en una tinta, tanto en negativa como en positiva, y lo que añadiríamos sería un borde alrededor de la parte de Yale para que se puedan diferenciar las dos partes mejor. Los colores, como ya se ha visto hasta ahora, tenemos el naranja, representado por los uniformes los monos de presidiario de los villanos que están en la cárcel, y un negro, un gris oscuro, que sería el color secundario y sería el que representaría las armas y demás, que es lo que utilizan nuestros villanos. La tienda es tanto física como online, por lo que necesitamos una tienda, una página web. Y bueno, aquí sería parte de la web, una web fácil de usar, que aparte de vender tendría partes de reviews, de noticias y demás, donde podrías consultar cualquier cosa de cómics, no solo el ir a comprar un cómic. Como es una tienda online, necesitamos formas de enviar los cómics, y esta sería una de las opciones. Una caja de munición sería para envíos muy grandes, con muchos cómics, ediciones especiales y demás. Y si no, en la opción más
si piden menos cómics o cosas así, tendríamos unos sobres que sería como una representación, por así decirlo, de los sobres que usan en las pelis, donde vienen todos los datos que necesita un asesino, una cosa así, para todos los datos de su objetivo. Pues sería más o menos la misma carpeta donde vendrían las cosas todas. Vale, no se ve muy bien. Los cómics, una de las cosas que más le importa a la gente que lee cómics es que los cómics estén siempre en perfecto estado. Y claro, cuando se envían y demás, corres el riesgo de que vengan mal. Por eso se hizo un sobre especial donde iría cada uno de los cómics, que sería como una carpeta dura para que los cómics no se doblasen y serviría después para poderlos guardar metidos también en el sobre, y tendrían un diseño en la solapa delantera, el cual después se podría quitar y si quieres que se vea la carátula del cómic. Un papel carta que se utilizaría tanto para enviar cartas de agradecimiento y demás a los clientes como para uso interno en la empresa. La carpeta donde llevar todos los archivos y demás para toda la parte interna de la empresa. Y las tarjetas de visita. Las tarjetas de visita son unas tarjetas personalizables, en este caso serían las que utilizarían los directivos. Sería una representación del alcaide, de nuestro villano principal, y en este caso aparece el alcaide, también habría una opción en femenino y serían personalizables para que todos los directivos pudiesen hacer algo que se pareciese más a ellos si quieren, o hacer algo que les guste. Y por el otro lado, para los demás empleados, tendríamos serían los prisioneros, también totalmente personalizables, cambiando pues, algunos rasgos y demás, pudiendo cambiar ropa, pues, añadiendo algunos tatuajes, el peinado y demás, se podrían ir modificando. Los uniformes, ya que estamos hablando todo el rato de una cárcel, pues los uniformes serían también un mono de los presidiarios. En la parte de atrás vendría el logo en grande, en su versión pues, en una tinta, y en la parte de delante vendría con una etiqueta, con el logo, el nombre y un código identificatorio para cada empleado. Y los cómics, pues otra parte importante de los cómics son las ferias de los cómics. Entonces también se hizo una caseta para las ferias del cómic. En este caso es de la Feria de Coruña, pero se podrían adaptarlas para que, dependiendo de cada feria, pues, que siempre se pudiese representar esa cárcel en la caseta. Y finalmente, aparte de todas las aplicaciones, están preparado un concurso de cómics en los que cualquier persona que le guste hacer cómics, dibujar y demás, podría crear una historia enfocada en la cárcel propia de la tienda, en que sería realizar una historia de una noche en la cárcel de Comic J. Y después los tres más votados entre el público y demás se publicarían y se venderían en la tienda para que todo el mundo se pudiera comprarlos. Y eso es todo. Moitas gracias, César. Bueno, aquí remata a presentación dos proxectos das distintas escolas e agora vai vir Irene, a presidenta da DAG, para clausurar esta xornada. Moitas gracias. Gracias, Natalia, por presentar aos compañeiros. Pois nada, ata aquí esta primeira xornada do FED deste ano.
Quero dar un aperto moi grande aos rapaces das escolas, que parece que non, pero estar aquí arriba impón para todos, entón é moi complicado presentar os proxectos e facelo así dunha maneira tan rápida, e, bueno, mellor querer explicar moito, pero hai que condensalo, entón, pois, un aperto moi grande para eles polo esforzo que fixeron hoxe. E, eso, agradecer ás escolas o apoio para facer esta última parte do FED. Espero vervos a todos, ou a maior parte de todos, na xornada de mañán, que ainda queda moito deseño por descubrir e por falar. E, bueno, pois, por hoxe xa, pero mañán máis. E os relatores e participantes das escolas que ainda non marcharon, que por favor pasen por aquí, que lles queremos dar unha bolsa cun par de libros que publicou GAIN, a Axencia Galega de Innovación, con casos de éxito de deseño galego aplicado a empresas, como un agasallo que nos quere dar aos participantes. Así que os rapaces que estiveron agora falando e os relatores anteriores que poden pasar por aquí, e os demais, pois eso, ata mañán, ás 3:30 facemos o check-in e ás 4 empezamos de novo. Moitas gracias.